Hablando sobre el tema nuestro compromiso con el avance del reino. Es un tema que hemos venido desarrollando a lo largo de estas semanas. Hoy vamos a ver la cuarta parte de este tema, nuestro compromiso con el avance del reino. Y vamos pronto a la escritura, Lucas capítulo 14, vamos a leer desde el verso 26, solo para refrescar nuestra memoria, para hacer memoria de lo que el Señor le hablaba a esta multitud de personas que había dispuesto en su corazón seguirle. Recuerden ustedes que el Señor, a estas alturas de su ministerio, el tercer año de su ministerio, había decidido en su corazón ya alistarse para su cita, para cumplir con su cita en la cruz. Y era hora, ¿sí?, de revelar el precio, la inversión, ¿sí?, que costaría, el costo que se debería invertir para ser parte de su equipo de discípulos. Lucas capítulo 14 y verso 26 dice lo siguiente: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Verso 27, el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Así pues, concluye el Señor diciendo: cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. El Señor aquí se refiere a una multitud y en otras palabras les dice a las personas que estaban dentro de esa multitud: ¿cuántos de ustedes están dispuestos a dar un paso al frente? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a entregarlo todo para salir de entre esa multitud y ser parte de mis discípulos? El costo es todo. La inversión es total. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a seguirme? Y hablábamos acerca de la cuestión de las multitudes. Y en primer lugar, queremos dejar claro que Jesús no tenía problemas con las multitudes. Jesús oraba por las multitudes. Jesús se compadecía de las multitudes. Jesús amaba a las multitudes. El problema es que no todas las personas que estaban dentro de la multitud le amaban a Él. A Jesús no le molestaban las multitudes. No nos confundamos, no. Jesús amaba estar entre la gente. Hay personas como que se inquietan cuando están en medio de la multitud. Hay personas que no le gustan las personas, que se aíslan, que cuando uno los quiere abrazar es como estar abrazando un cactus, ¿verdad? Jesús no era de ese tipo de personas. Jesús amaba a las multitudes, se compadecía de ellas, oraba por ellas. El problema para Jesús no eran las multitudes, no. El problema es que gran parte de las personas que estaban dentro de esa multitud no estaban dispuestos a entregar su vida para seguirle a Él. El problema es que no todos los que le decían Señor estaban dispuestos a obedecerle. Jesús estaba dispuesto a dejarlo todo por las multitudes, pero no todas las personas dentro de esas multitudes estaban dispuestos a dejar su vida por Él. Y vamos a recordar algunas de las características que señalábamos acerca de las multitudes. Características de una multitud. Lo primero de ellos, y es que la multitud es un lugar propicio para esconderse. La multitud tiene mucha relación con esa actitud de permanecer en el anonimato. Las personas que no deciden dar ese paso al frente, que no deciden comprometerse realmente con el Señor, siempre permanecen escondidas dentro de la multitud. Son como anónimos. Pueden estar años en un lugar, pero no se hacen visibles, no se hacen notar, no por una
no por una condición de humildad en su corazón, sino por su falta de compromiso. Déjeme decirle que la persona humilde jamás pasa desapercibida. El ser humilde no es lo mismo que permanecer en el anonimato, no. La persona humilde y servicial siempre se reconoce. Siempre se la reconoce. Pero lamentablemente hay muchos que deciden pasar en el anonimato, permanecer en el anonimato en medio de una multitud. Cuanto más grande es la multitud, es más fácil pasar inadvertido. Cuanto más grande es la multitud, será más fácil permanecer en la mediocridad o lo que es lo mismo, la tibieza espiritual. Una gran multitud es el lugar ideal para aquel que no quiere comprometer su vida con Jesús. Número 2, la multitud es un lugar sociablemente aceptable. Es un lugar en donde me permite decir, soy cristiano, soy evangélico, porque voy a la reunión, porque soy parte de un mover. Es socialmente aceptable, pero no es aceptable para un discípulo. No es aceptable para un discípulo. Es lo que Jesús le decía a esa multitud. Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que comprometer todo. Tiene que estar dispuesto a entregarlo todo. Y esa actitud te va a sacar de la multitud. La multitud nos hace sentir parte, pero no al punto de comprometernos. Número 3, la multitud es el lugar de la tibieza espiritual. Por eso decíamos que es el lugar más peligroso. ¿Por qué? Porque los que están en la multitud, los que permanecen entre la multitud, aunque saben que no están lo suficientemente cerca como para comprometerse, creen que no están lo suficientemente lejos como para perderse. Y eso es un terrible error. La palabra dice, aquel que cree estar firme, mire que no caiga. No se diga aquel que está débil. Recordábamos aquella muerte conocida como la dulce muerte, que es la hipotermia, en donde los sentidos de la persona son adormecidos, se adormecen, hasta que finalmente la vida se apaga. Así también es en lo espiritual. En medio de esa multitud, a veces no te das cuenta cuando te estás enfriando al punto de que la vida termine apagándose. La multitud es un lugar, número 4, la multitud es un lugar en donde abunda la prostitución. Es el lugar en donde se quiere obtener todo placer, pero sin ningún compromiso. Entre la multitud había gente que quería los beneficios que Jesús podía darle, pero no querían comprometerse con Él. Entre la multitud hay gente que quiere todos los beneficios que Dios le puede dar, pero sin ningún compromiso. Gracias. Prostitución en el lenguaje bíblico es igual a un corazón dividido. Un corazón que no se entrega por completo, sino a medias. ¿Usted ha visto esas, de alguna manera, ha estado expuesto a esta realidad que hoy en día se da en los matrimonios, que cuando entran a una sociedad conyugal, a un pacto matrimonial que no es lo mismo, dice 50-50 o hacen división de bienes? Bueno, eso es un corazón dividido, un corazón que no se entrega al 100%, y muchas veces eso pasa en medio de una congregación. Puede haber multitud de personas, pero hacen bienes separados con el Señor. No quiero comprometerme al 100%. Te voy a entregar una parte, un día a la semana, unas cuantas horas de mi tiempo, pero no quiero comprometerme al 100%. Es tomar los beneficios sin un compromiso. Punto número 2, acerca de las características de una multitud. La multitud es diversa. En una multitud vamos a encontrar todo tipo de personas. Entre ellas, los primeros son los seguidores. Entre la multitud hay quienes anhelan realmente seguir a Jesús.
Estas personas pronto se desprenden de la masa y harán cada vez más visible, ¿sí?, su deseo de servir al Señor. Se harán cada vez más visibles entre los discípulos. Entre la multitud hay algunos que se desprenden porque han decidido en su corazón servir al Señor. Número 2, entre la multitud también hay curiosos. Personas que realmente no tienen el anhelo de seguir a Cristo, solo la curiosidad de saber algo más acerca de Él. La curiosidad, la picazón de oír algo acerca de Jesús, pero no la convicción en su corazón de entregar su vida para conocerle. ¿Se entiende? ¿Cuántos curiosos hay acá? Sí. Entre la multitud hay curiosos. Los curiosos nunca terminan comprometiéndose. Su participación terminará cuando pierdan el entusiasmo por la novedad. Este grupo de personas dejará de seguir a Jesús en el instante en donde se predique algo que no estén dispuestos a escuchar. Donde se predique algo que no estén dispuestos a obedecer. La multitud es un lugar en donde solo se oye lo que la mayoría de personas quiere escuchar. Usted quiere tener un lugar lleno de gente, siempre predique lo que la gente quiere oír. Es una receta. Número 3, entre la multitud están también los confundidos. Es decir, una multitud no solo está compuesta por seguidores, sino también por curiosos y también por confundidos. Abundan los confundidos en una multitud. La confusión es parte importante de una multitud. Si hay algo que abunda en las multitudes es la confusión. Recordemos, por favor, Mateo capítulo 9 y verso 36. Dice el Señor en esta porción: al ver las multitudes, al ver Jesús las multitudes, tuvo compasión de ellas. Porque estaban, ¿cómo estaban las multitudes? ¿Cómo estaban esas personas que pertenecían o que permanecían en la multitud? Desamparadas. La multitud es un lugar de desamparo. Estaban desamparadas y dispersas. Esa dispersión es sinónimo de confusión. No tienen un norte, no tienen alguien que les guíe. Como ovejas que no tienen pastor. Como ovejas que no tienen pastor. Ahora decíamos, una cosa es que una oveja permanezca dispersa, confundida porque no tiene pastor, y otra cosa es que esa oveja permanezca confundida porque no quiere ser pastoreada. Y hay personas que deciden, amados, el crecer es una decisión en cuanto a la madurez, el envejecer no. El madurar sí lo es una decisión, pero el permanecer en un estado de inmadurez también es una decisión. Y hay ovejas que deciden permanecer entre la multitud como ovejas sin pastor, confundidas, dispersas, desamparadas. Las personas, perdón que haga énfasis acá, pero fíjense, nosotros tenemos toda una red de discipulado. Y a veces el reporte que nos llega de esos discipuladores es que cuando les llaman a una persona no quiere contestar. Dicen, no, ahorita no tengo tiempo. Y lo que vemos en la vida de esas personas en muchos casos es que su matrimonio está mal, en crisis. Su vida familiar está en crisis. Entonces no es porque no tienen pastor, es porque han decidido no ser pastoreadas, porque han decidido permanecer en esa condición. Por favor, no se vaya de esta reunión antes de saber. Usted puede acercarse a cualquier pastor, a la pastora María Lorena, a mí, al pastor Jorge, al pastor Javier, que siempre los recibe con una sonrisa, a la pastora a la pastora Karina, que siempre los recibe con un abrazo de amor. Pregúntele acerca del discipulado, dígale, miren, yo estoy aquí varios meses tal vez, o tengo días aquí y no tengo a alguien que vele por mi crecimiento, aquí estoy. Pero salga de entre esa multitud, porque en la multitud solo hay confusión, desamparo.
Las personas de este grupo no están tan lejos como para no oír el mensaje, pero tampoco están tan cerca como para entenderlo. ¿Ha visto personas que participaron de la reunión pero no entendieron nada? Dicen amén, pero no entienden. Porque el entender, amados, no solo tiene que ver con el oír, tiene que ver con asimilar esa palabra, con disponer tu corazón para que esa palabra se haga carne en nosotros. Pero entre la multitud no hay entendimiento, hay confusión. Los de este grupo siempre están aprendiendo continuamente, es decir, siempre están oyendo algo novedoso, se bajan todo tipo de prédicas, están siempre escuchando algo, pero nunca llegan a conocer la verdad. En medio de esa multitud había personas confundidas que habían escuchado a Jesús, habían visto a Jesús hacer milagros, sin embargo, nunca llegaron a conocerle. En medio de esa multitud se escuchaban voces, rumores acerca de Jesús. Entre ellos se preguntaban, ¿y quién es este? Y en esa multitud se escuchaban voces, ¿acaso este no es el hijo de José el carpintero? ¿Acaso este no es de Nazaret? ¿Y qué de bueno, dijo otro entre la multitud, y qué de bueno puede salir de Nazaret? Eso hay entre la multitud, confusión. Vieron a Jesús operando en su ministerio, pero nunca conocieron quién era Él. Solo los que realmente se acercaron a Él, solo los que decidieron desprenderse de la multitud, pudieron conocer quién era. Estaban tan confundidos que cuando vieron a Jesús expulsar demonios, dijeron, este tiene un espíritu inmundo. Por Satanás, este hombre echa fuera demonios. Sin duda, este no es el Mesías que nosotros esperamos. Para la multitud, Jesús era un milagrero. Para la multitud Jesús era uno de los profetas, pero para quienes se comprometieron realmente con Él, para quienes lo dejaron todo por seguirle, Jesús era su Salvador, el Mesías, su Señor, el Hijo del Dios Altísimo. Y esto, amados, debe hacernos reflexionar. Reflexionar haciéndonos esta pregunta, ¿dónde estamos con respecto a Jesús? ¿Somos parte de su equipo de discípulos o somos parte aún de la multitud? ¿Dónde estamos? Cada uno de nosotros necesita hacerse esa pregunta. ¿Dónde estoy? ¿Estoy entre la multitud? ¿Estoy escondido todavía? ¿Estoy en el anonimato? ¿Soy parte de los curiosos? ¿Soy parte de aquellos que están todavía dispersos, desamparados, confundidos? ¿O realmente estoy siendo parte de sus discípulos? Tal vez crecimos en un hogar cristiano, tal vez fuimos bautizados, asistimos regularmente a una congregación evangélica, tal vez cantemos canciones cristianas, pero con todo y eso, si no hemos entregado nuestro corazón al Señor, podría ser que conozcamos mucho acerca de Cristo, pero no hayamos todavía participado de su vida. Podría ser que pudiéramos participar de las reuniones evangélicas y no estemos participando del cuerpo de Cristo. En la multitud, amados, hay muchas personas curiosas, confundidas, pero también hay personas que han decidido de todo corazón seguir al Señor, rendir su vida a Él. Entre la multitud habrá muchas personas que participen de actividades cristianas, pero si no han rendido su corazón al Señor, aún no participan de Cristo. Si hemos decidido entonces servir y comprometernos con el Señor, servir a su propósito eterno, pronto nos desligaremos, nos desprenderemos de la multitud para vivir una vida rendida a sus pies como uno de sus discípulos. Como uno de sus discípulos. ¿Saben cuál es la evidencia más palpable de que estamos siendo sus discípulos? Porque un discípulo expresa la vida de su maestro. Esa es la evidencia más palpable. Pregúntele a la persona que tiene a su lado, por favor, con toda libertad.
¿Ves a Cristo en mi vida? Entonces sabrá usted reconocer si está siendo discipulado por el Señor, si usted es uno de sus discípulos. Si estamos viendo a Cristo en la vida de una persona, es porque ahí está formándose la vida de Cristo. ¿Sabe usted, amado, sabe usted por qué cuando Judas le entregó al Señor, él le dijo a los soldados, espérenme aquí, al que yo bese, ese es? ¿Sabe por qué Judas tuvo que acercarse? Imagínense, aquel que le traicionaría, aquel que había propuesto en su corazón traicionar a Jesús, a su maestro. ¿Por qué tuvo que acercarse tanto a él? Imagínense lo incómodo que era para Judas. Acercarse a él, cualquiera se hubiese escondido detrás de un árbol y decir, el de ahí, el de ese. Pero Judas tuvo que acercarse tanto que pudo darle un beso en la mejilla a Jesús. ¿Sabe por qué tuvo que acercarse tanto? Porque todos los que le rodeaban eran como él. ¿Por qué Simón Pedro tuvo que negarlo 3 veces? Y en la tercera ocasión tuvo que insultar y hablar fuertemente como un hombre vulgar. Porque cuando hablaba, porque como era, se parecía tanto a Jesús, que todos los que estaban ahí sabían que él era parte de sus discípulos. ¿Por qué los llamaron cristianos a nuestros hermanos del primer siglo? Porque cuando los veían a ellos podían ver a Cristo a través de sus vidas. ¿Se entiende, amados? Seguir a Cristo no significa ser parte de una multitud de personas que se reúnen en un lugar para pedirle algo a Dios. No. Seguir a Cristo, ser uno de sus discípulos, significa renunciar a nuestra vida para que la vida de Cristo pueda ser formada y expresada a través de nosotros. Vamos avanzando un poco. ¿Cuál era el objetivo del mensaje de Jesús? ¿Qué es lo que Jesús tenía como objetivo cuando predicaba, cuando enseñaba? ¿Cuál era el objetivo de su predicación? ¿Cuál era el objetivo de su mensaje? El mensaje de Jesús nunca tuvo como objetivo reunir a una gran multitud. El mensaje de Jesús nunca tuvo como objetivo reunir a una gran multitud. Jesús no se pasaba horas preparando un bosquejo con el objetivo de que la multitud se agolpe. No, eso pasaba, pero no era su objetivo. De hecho, si ese hubiese sido el objetivo, jamás le hubiese hablado en esa manera. El que no toma su cruz no puede ser mi discípulo. El que no aborrece a padre y madre y a sus hijos no puede ser mi discípulo. Si su objetivo hubiese sido reunir a una gran multitud, habría medido sus palabras, había suavizado el mensaje. ¿Se entiende? Entonces el objetivo de Jesús con lo que predicaba nunca fue reunir a una gran multitud. Su objetivo siempre fue hacer discípulos. Su objetivo siempre fue hacer discípulos. Jesús nunca predicó para llenar un lugar con personas. Nunca predicó para llenar un lugar de gente. Siempre predicó para llenar la tierra de la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa darle gloria a Dios? ¿Qué significa darle gloria a Dios? Este no es una canción que alzamos las manos y dice, te doy gloria, te doy gloria. No, amados, no, eso no significa darle gloria a Dios. La palabra gloria es la palabra doxa en el griego. No aprendimos mucho hasta ahí, ¿no? Pero doxa significa reflejo. Glorificar a Dios es reflejar su imagen, es proyectar su imagen, es hacer a Dios conocido a través de nuestra vida. Es expresar su vida a través de nosotros. Dios es glorificado en la medida de que sus hijos reflejamos su imagen. ¿Cuánta gloria recibe Dios a través de nuestra vida? Tanto y cuanto expresamos su imagen. Cuanto más nítida es la imagen de Cristo a través de nosotros,
más será la medida de gloria que Él tenga. ¿Se entiende? Le damos gloria a Dios en la medida que su vida se está manifestando a través nuestro. Por favor, 2 Corintios 3:18. ¿Estamos, Gaby? Miren lo que dice. Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto, eso es muy importante atender, los velos de ignorancia que son corridos por la exposición a la verdad nos permiten ver al espejo con el rostro descubierto. Así que todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo. ¿Qué reflejamos? ¿Qué es lo que se espera que refleje un hijo de Dios? La imagen de su Señor. Eso es la gloria. La gracia de Dios opera en nuestro interior. La gloria opera externamente. La gloria es lo que se expresa hacia afuera. Su gracia opera en nosotros para transformar nuestra vida a imagen de Él. Y su gloria se expresa a través de nosotros cuando expresamos esa imagen. ¿Se entiende? Y eso es lo que nos está diciendo Pablo en este texto. Con el rostro descubierto reflejamos, proyectamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. ¿Se entiende, amados? Ese es el proceso de transformación en nuestra vida. No es un cambio cosmético. No es un mejoramiento de vida. Es una transformación de adentro hacia afuera. Eso que Dios está haciendo en tu interior, tarde o temprano, más temprano que tarde, se expresará hacia afuera como gloria a Dios. Como gloria al Señor. Dios se glorificará a través de tu vida. Porque Él está transformando tu vida a la imagen de Cristo. Amén. La forma en que la gloria de Dios es manifestada en la tierra no es entonces a través de una multitud de evangélicos reunidos en un lugar. No, la gloria es expresada en la tierra a través de discípulos que están siendo transformados a su imagen. A través de discípulos que están siendo reunidos en Cristo para expresar su vida. Ese fue siempre el objetivo del mensaje de Jesús. Para esto trabajó Jesús. Para llenar la tierra del conocimiento de la gloria de su Padre. Ese fue el objetivo de su mensaje y es la tarea que Él nos encomendó como iglesia. ¿Cuál fue la tarea que Él nos dio? ¿Reunir a una multitud? No. Llenar la tierra de su gloria. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones de la tierra. ¿Por qué hacer discípulos? Porque solo a través de un discípulo podrá ser expresada la gloria de Dios. Discípulo, amados, se traduce en imagen. ¿Cómo sé que estoy siendo discipulado por alguien? Porque la imagen de esa persona está siendo proyectada a través de mi vida. Es la ley de la identificación. Usted ha visto gente que idolatra, que es fan, que admira tanto a un artista que termina transformándose a su imagen. Con ese cambio glorifica la vida de ese artista. Así también, por la obra del Espíritu, somos transformados a la imagen del Dios a quien adoramos. Ese fue el objetivo del mensaje de Jesús en todo tiempo. Su objetivo no era reunir una multitud, su objetivo era llenar la tierra de la gloria de Dios. El fruto del mensaje, cuyo objetivo es hacer discípulos, será la gloria de Dios. ¿Cuál es el fruto de hacer discípulos? La gloria de Dios. Pero el fruto del mensaje, cuyo objetivo es reunir a las multitudes, será la gloria de los hombres. Será la gloria del hombre. ¿Qué es lo que se pierde cuando el objetivo del mensaje es reunir a una multitud? La gloria de Dios. En otras palabras, Dios no será expresado. Lo único que obtendremos
es la gloria del hombre. Gente idolatrando a un hombre. Gente endiosando la voz de un hombre. El centro del mensaje, cuyo objetivo es hacer discípulos, siempre será Cristo. El centro del mensaje, cuyo objetivo es reunir a una multitud, siempre será el hombre. Cuando el objetivo es hacer discípulos, el mensaje no será otro que el evangelio. Pero cuando el objetivo es reunir a una multitud, el mensaje del evangelio será sustituido. ¿Por qué? Por la motivación, por el pensamiento positivo, por la ley de atracción, por el coaching, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas ramas de un solo árbol, el humanismo, en donde el centro no es Cristo, sino el hombre. Amados, cuando la intención del mensaje, cuando la intención del mensajero es reunir a una multitud, lo que se negocia es el mensaje. Ya no es el evangelio. Ahora se toman versículos de la palabra de Dios, pero todo en formato de humanismo. Ahora es el mensaje motivacional, pensamiento positivo, la ley de atracción, etcétera, etcétera. ¿Les suena parecido a algo? ¿Ah? ¿Cuántos levantan ahí su mano? Piense todo lo que el Señor tiene para usted y usted lo recibirá. Claro, es tan fácil engañar a una multitud utilizando el nombre de Dios, pero lo que está operando realmente es el pensamiento positivo, la ley de atracción, no el evangelio. ¿Cuántos van a pactar para que el Señor cumpla sus sueños? Recibe esa palabra, séllala ahora. Ley de atracción, no evangelio. Tú no tienes que pactar nada, no tienes que levantar tu mano para recibir nada, porque todo lo de Dios ya en Cristo te ha sido concedido. Toda bendición nos ha sido dada en Cristo Jesús. No tienes que levantar tu mano para recibir algo, no. Tienes que rendir tu vida para que lo que has recibido sea manifestado a través de ti. Ahora, ¿cuáles son? Punto número 2. ¿Cuáles son los efectos de un mensaje que tiene como objetivo reunir a una multitud? ¿Qué efecto produce en la multitud? Número 1, el primer y más devastador efecto que produce ese mensaje es que ese mensaje es capaz de emocionar a una multitud, pero incapaz de transformar la vida de una persona. Quienes son expuestos al mensaje, cuyo objetivo es reunir a las masas, salen emocionados de la reunión, pero su vida no está siendo transformada. El efecto de ese mensaje es un lugar lleno con una multitud emocionada, pero vacío de su gloria. Número 2, si el objetivo de nuestra predicación es reunir a una multitud, podremos tener éxito en cuanto al número de personas que reunamos, pero fracasaremos en la tarea de hacer discípulos. Amados, los números son importantes para el Señor. De hecho, en la Biblia hay un libro que se llama Números. Pero ¿saben lo que Dios cuenta? Dios cuenta fruto. Por eso es que en el mandato que Dios le da al hombre, miren, Dios cuenta fruto, porque lo que no tiene en su vida no es contable para Dios. Jesús dice, separados de mí, nada pueden hacer. ¿Cómo que separados de ti nada puedo hacer? Si yo cuando no conocía al Señor hice muchas cosas. Nada de eso cuenta delante de Dios. Porque lo único que cuenta delante de Dios es aquello que tiene su sustancia. Cuando Dios le pide a su hijo Abraham, ¿sí?, no considera al hijo de la carne. ¿Por qué? Porque no es el hijo que su gracia produjo, es el hijo que la carne produjo. Dame a tu hijo Isaac, porque eso es lo que produjo mi gracia en ti.
¿Qué es lo que cuenta para Dios? Todo aquello que su gracia, todo aquello que su vida produce en nosotros. Por eso el mandato de Dios para el hombre en el Edén es, primero, fructifica, para que luego ese fruto sea multiplicado. El mensaje de las masas, el mensaje cuyo objetivo es reunir a las multitudes, tiene en mente la multiplicación, pero a costa del fruto. Sin fruto, amados, podemos tener un edificio lleno de gente, pero delante de Dios ese lugar está vacío. Porque lo que Dios espera recibir no son números en primer lugar, sino el fruto de la semilla que Él sembró en la tierra. ¿Cuál es ese fruto? Cristo. Cristo. Dios cuantifica, Dios, ¿cuál es la palabra? Dios considera multiplicación a todo aquello que es el incremento de su semilla. A eso Dios le llama cosecha. Si el objetivo de nuestra predicación entonces es reunir a una multitud, podríamos tener éxito en cuanto al número, pero fracasaremos en cuanto a ser discípulos. Este mensaje nos puede arrojar muy buenos resultados numéricos, pero nos impide cosechar buenos frutos. Número 3. El mensajero que tiene como objetivo reunir a una multitud suavizará el evangelio, diluirá la palabra, negociará la verdad y terminará siéndole infiel a Dios para adulterar con las multitudes. Amará más a la multitud que a Dios. Número 4. El mensajero que tiene como objetivo reunir a una multitud colabora en la edificación de una casa rebelde y no en la edificación de la casa de Dios. Si lo que gobierna en el corazón es el número de personas, entonces estaremos edificando una casa que se rebela contra el Señor y no la casa de Dios. ¿Cómo sabemos que estamos edificando la casa del Señor? Porque el Señor es el Señor de esa casa. ¿Se entiende? Porque las personas que están siendo edificadas en esa casa atienden a la voz del Señor. Número 5. Aquellos que tienen como objetivo reunir a una multitud se convierten en especialistas del engaño, en vendedores de ilusiones, en expertos en ocultar el verdadero costo del discipulado. Con sus mensajes motivacionales y con sus manipulaciones mantienen en la ignorancia a la multitud, ocultándole el verdadero precio que implica seguir a Jesús. Para mantener cautiva a esa multitud, hacen énfasis en los beneficios temporales, en los beneficios materiales de una vida cristiana, en lugar de discipular a los santos para enseñarles, para colaborar con ellos en su madurez, a fin de que puedan administrar fielmente la herencia que en Cristo han recibido. Amados, lo que anhelan las multitudes es escuchar un mensaje que les prometa bienes temporales, que les promete una satisfacción temporal. Pero el mensaje que el Señor nos dejó, el Evangelio, no le promete bienes temporales a la multitud, no. Lo que le otorga es todos los elementos para que los santos sean madurados a fin de que puedan administrar las riquezas inescrutables que en Cristo hemos recibido. Para mantener cautiva a su audiencia, estos mensajeros le dicen a la multitud todo lo que sus oídos quieren oír y no lo que ellos necesitan escuchar de parte de Dios. Le dicen a la multitud todo lo que pueden ganar, pero nunca le dicen todo lo que deben sacrificar para seguir a Cristo. El culto de ellos consiste en una oferta permanente de beneficios delante de una multitud y no en un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Necesitamos definir qué es el culto para nosotros. ¿Qué es el culto para nosotros?
¿Qué era el culto para un hombre como el apóstol Pablo? Romanos capítulo 12 y verso 1. ¿Qué era el culto para Pablo? Miren lo que dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es el culto para Pablo? ¿Es una oferta interminable de beneficios para la multitud? ¿O es un sacrificio? ¿Es una vida sacrificial delante de Dios? ¿Qué es el culto? ¿Para quién es el culto? ¿Es para nosotros o es para el Señor? Por supuesto que los beneficiarios de esa adoración al Señor, de una vida sacrificial al Señor, somos nosotros. Pero amados, el culto no puede girar en torno a nuestra necesidad. El culto no puede girar en torno a los beneficios que puedo obtener. El culto gira en base a una sola cosa: una vida presentada como sacrificio vivo, porque Él es el digno de toda adoración. A Él es el culto. Número 6, el mensaje que tiene como objetivo reunir a una multitud se basa en promesas que la gente debe esperar pacientemente. Este es el año de la bendición, este es el año de la restitución. Créelo, espera ahí pacientemente. ¿Sabe por qué la gente sigue esperando todas esas promesas? Porque no ha despertado la realidad que en Cristo ya tiene. Ese mensaje que tiene como objetivo mantener a una multitud se basa en promesas que la gente debe esperar con paciencia. Pero el mensaje que tiene como objetivo formar discípulos se basa no en promesas, sino en una realidad que debe ser manifestada con diligencia. Esa realidad es Cristo en nosotros. Esa realidad es Cristo en nosotros. Amados, el anhelo de este mensaje es vacunarnos. Es entender que el tener fe no es esperar que Dios me dé algo más. No, amados, la fe no opera. Después de la cruz, la fe no opera como un instrumento para recibir algo de Dios. No. Después de la cruz, la fe es el instrumento que Dios nos da para manifestar lo que en Cristo ya nos ha sido concedido. Tenga fe para que el Señor le bendiga. Tenga fe, pacte para que el cielo se abra. Amados, eso no es nuestra realidad. Nosotros no estamos a la espera del cumplimiento de una promesa. No, usted no es una novia con promesa de matrimonio. Usted es la esposa de Cristo y su realidad es que es representante de Cristo aquí en la tierra. La novia no tiene derecho legal delante de la sociedad para con su novio. La esposa sí. La esposa es dueña de todos sus bienes, es la representante de su esposo, es la ayuda idónea. La novia no es ayuda idónea del novio, no. La esposa sí lo es. Después de la cruz, amados, quiero recalcar esto. Después de la cruz, la fe no sirve para recibir algo de Dios. Después de la cruz, la fe sirve para manifestar todo lo de Dios, todo lo que en Cristo ya nos ha sido concedido. No hay nada de Dios que no nos haya sido dado en la vida de su Hijo. El cielo no tiene ninguna bendición retenida para ti, porque toda bendición nos ha sido entregada juntamente con Cristo. El cielo no es un lugar a donde iremos, el cielo es la realidad que experimentamos en Cristo Jesús. Amados, lo mejor no está por venir, lo mejor ya vino hace 2000 años y habita en nosotros. Lo mejor no está por venir, lo mejor está por ser manifestado a través de los hijos de Dios en esta tierra. Pero necesitamos despertar como iglesia. Necesitamos vacunarnos contra ese mensaje que es eficaz para reunir a una multitud, pero ineficaz para madurar a los santos. Necesitamos entender que la misma religión
que cegó a la multitud de judíos para que no puedan reconocer el tiempo de la visitación, es la misma religión que hoy en día le impide ver a la multitud de cristianos el tiempo de la habitación. Esa multitud de judíos no pudo ver al Dios que se encarnó para visitarlos. Hoy una multitud de cristianos no puede ver a Dios que se impartió como vida para habitarnos. Esas multitudes siguen orando, siguen pidiendo, siguen esperando por una promesa, sin entender que todo lo que piden, que todo lo que oran, ya habita en ellos. En aquel tiempo las multitudes se reunían para esperar un Salvador, sin entender que el Salvador estaba delante de ellos. Hoy las multitudes se reúnen para orar por su salvación, sin entender que el Salvador vive en nosotros. Quiero terminar con esto. ¿Por qué la religión? ¿Por qué a la religión le interesa mantenernos en la ignorancia? ¿Por qué a la religión le interesa reunir la multitud y no madurar a los santos, no formar discípulos, sino acumular personas? ¿Por qué? ¿Por qué a la religión no le interesa que sepamos que en Cristo ya hemos sido salvados? ¿Por qué a la religión no le interesa que sepamos que en Cristo ya hemos sido bendecidos? ¿Por qué? ¿Por qué a la religión no le interesa que sepamos que en Cristo estamos ya completos? Porque siempre hay una bendición más que debes alcanzar. Porque siempre hay una promesa que debes esperar. ¿Por qué le interesa mantenerte así a una religión? ¿Por qué? Porque a la religión no le interesa que sepamos que en Cristo ya lo tenemos todo. Amados, eso no es un versículo que recito cada vez que me falta algo. No, esa es nuestra realidad en Él. En Cristo lo tenemos todo. ¿Sabe por qué no le interesa a la religión que sepamos eso? Porque toda religión se alimenta y se sustenta del engaño, la ignorancia y la necesidad. Toda religión se sustenta del engaño, la ignorancia y la necesidad. La necesidad es para la religión lo que la pobreza es para un tirano. Todo tirano, en lugar de combatir la pobreza, colaborará con el avance de ella. ¿Para qué? Para poder subsistir. Para poder seguir enseñoreándose de la gente. Así es la religión, es un tirano de las multitudes. Les interesa mantener en ignorancia a las multitudes para poder subsistir. Por eso necesitamos salir de la ignorancia. Necesitamos desligarnos del mensaje que atrae las multitudes para abrazar el mensaje que forma discípulos. Necesitamos declarar por fe que mientras la religión pretende seguir manteniendo ignorantes a las multitudes, hoy se está levantando una iglesia que anhela ser discipulada por el Señor. Una iglesia que tiene hambre y sed por la verdad, no por ilusiones. Hoy declaramos que mientras la tiranía pretende seguir manteniendo cautivos a los hijos de Dios, hoy se levanta una iglesia entendida en la verdad. Una iglesia que conoce la verdad que libera. Hoy se levanta una iglesia que se sabe plena, una iglesia que se sabe completa, perfecta en Cristo Jesús, una iglesia que se sabe amada, una iglesia que se sabe justificada, una iglesia que se sabe esposa, santa, pura, sin arruga, sin mancha, delante de su Señor. Una iglesia entendida y entrenada para ser la ayuda idónea de Cristo aquí en la tierra. Se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo
de la esclavitud que produce la ignorancia. Se acaba el tiempo de esas multitudes que están como ovejas sin pastor, desamparadas, dispersas. Se acaba el tiempo porque hay una iglesia que tiene hambre y sed por la verdad. ¿Quieres ponerte de pie? Vamos a orar. Y vamos a orar por esas multitudes. ¿Sabe? Cuando el Señor caminaba por esta tierra, dice la palabra que viendo una multitud se compadeció de ella. Y quisiera pedirle al Señor, y anhelo que sea también su petición, que nos deje ver el rostro de esa multitud, para que podamos, así como Él, compadecernos de ellos. Ver el rostro del desamparo, ver el rostro de la confusión y entender que todo lo que ellos necesitan es conocer al buen pastor. Señor, te pedimos por esa multitud. Forma en nosotros el carácter del buen pastor. Levanta obreros, Señor, envía obreros, porque es mucha la mies. Forma en nosotros, Señor, discípulos que puedan expresar, que puedan manifestar tu verdad y puedan llevar a libertad a aquellos que todavía están oprimidos, aquellos que están en la esclavitud, Señor. Condúcelos, guíales, Señor, a través de tus palabras en nosotros. Que podamos ser lo que tú dices que somos, tu voz, tus manos, Señor. Que podamos ser presurosos no para hacer el mal, sino para predicar el evangelio que salva y transforma la vida. Permítenos, Señor, experimentar el dolor que tú tuviste al ver esa multitud de personas que no te conocían. No nos des descanso. No nos des, Señor, no nos dejes entrar en la pasividad al ver que muchos de entre esa multitud se pierden cada día. Déjanos experimentar, Señor, el amor que tú tienes para con ellos. Déjanos entender, Señor, el deseo que hay en tu corazón de que nadie se pierda. Utilízanos, Señor, úsanos como instrumentos de justicia en tus manos para poder liberar, para poder declarar tu salvación sobre aquellos que aún están perdidos. Gracias, Señor, por darnos a conocer tu verdad. Ahora te pedimos, Señor, úsanos para predicar tu verdad. Y declaramos, Señor, sobre esas multitudes que conocerán tu verdad y tu verdad les hará libres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.